Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Fray. Vamos a continuar con la explicación de el tema del profesor Stefano de Fiores y vamos Sí. a continuar en la página 113, el documento completo que les envié, o algunas se los envié en dos partes. Estamos en la segunda parte, en la página 113. Espero que lo hayan podido localizar. Y ya vimos de qué manera Justino e Ireneo afirman que el parto de la Virgen María fue un parto virginal y que ese parto se debe a la condición de virgen que le concedió Dios a la Virgen Santísima. Y vamos a ver de qué manera otros autores, entre los padres de la Iglesia, también afirman que la virginidad de la Virgen María depende de la encarnación, de que Cristo, por ser Dios, le concedió a la Virgen la virtud de la virginidad. Todo esto en relación con la valoración que hace la religión católica, o más bien el texto o el género literario por medio del cual los padres de la Iglesia se apoyan en los evangelios para defender, o más bien para exaltar, la figura de la mujer dentro de la cultura, pues en esa época todavía cultura judía, aunque propiamente la exaltación de la mujer desde el punto de vista de los evangelios, pues ya pertenece a la cultura cristiana, a la religión cristiana, ya no tanto a la cultura judía. Por eso estamos viendo el tema de la virginidad en los siglos II y III después de Cristo, en donde los padres de la Iglesia argumentan la virginidad de la Virgen María como un elemento por medio del cual la mujer es revalorizada en la literatura del evangélico salvífica, de los 4 textos del Evangelio y en general en todos los textos del Nuevo Testamento. Pero tenemos un autor del siglo III en donde introduce una modificación al sentido que le daba Ireneo y Justino al parto de la Virgen María desde el punto de vista de la virginidad. Es decir, que el parto de la Virgen había sido una consecuencia del don que Dios le había concedido a la Virgen desde cuando el ángel Gabriel la visitó en Nazaret, es decir, cuando era jovencita, unos 14 o 15 años de edad, y que luego cuando da a luz a su hijo Jesucristo, según Ireneo y Justino, la Virgen mantiene su virginidad durante el parto a causa del gran regalo que Dios le hizo de otorgarle la maternidad y de pilón la virginidad. Esto es lo que nos dicen Ireneo y Justino, como un punto de vista en el que el padre Stefano de Fiores nos presenta la figura de la mujer revalorizada en estos textos de los padres de la Iglesia. Pero el otro padre de la Iglesia, Tertuliano, que murió hacia el año 220 después de Cristo, afirma que la maternidad virginal de la Virgen María tuvo lugar antes del parto, pero que después del parto la Virgen María no mantuvo su virginidad. Así lo dice el padre de la Iglesia Tertuliano.
defiende que la Virgen fue virgen al concebir a Jesús, pero que ya no fue virgen al darlo a luz. De todos modos, Tertuliano forma parte de los padres de la Iglesia que revalorizan la figura de la mujer, puesto que afirma que la Virgen fue virgen al concebir a Jesús. Y esa ya es una valoración propia de la época del Nuevo Testamento, concretamente de los padres de la Iglesia, aunque Tertuliano, que murió hacia el año 220 después de Cristo, no afirma que la Virgen haya conservado su virginidad después de dar a luz a Jesucristo. Y desde aquí ya se introduce esa nueva manera de concebir, de entender la virginidad de la Virgen, según la cual algunos padres de la Iglesia afirman que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, pero otros padres de la Iglesia, por ejemplo Tertuliano, afirman que la Virgen fue solamente virgen, mantuvo su virginidad cuando concibió a su Hijo Jesucristo, pero que al darlo a luz ya no mantuvo su virginidad. De modo pues que tenemos aquí un ejemplo de cómo la valoración de la mujer dentro del pensamiento de los padres de la Iglesia no es pareja, puesto que algunos sí la reconocen como virgen en la concepción, es decir, cuando el ángel le anuncia, vas a ser madre, vas a concebir, la, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá y vas a concebir un hijo. Hasta ahí Tertuliano está de acuerdo con la Sagrada Escritura. Y después ya no está de acuerdo con los otros padres de la Iglesia que afirman que aún después de haber dado a luz a su Hijo Jesucristo, la Virgen mantuvo su virginidad. Tertuliano afirma que no, que después de haber dado a luz a su Hijo, ya no mantuvo su virginidad. Y entonces, pues, hay otro padre de la Iglesia quien afirma que la virginidad perpetua de la Virgen se mantuvo aún después del parto. Este otro padre de la Iglesia es Orígenes, que murió hacia el año 254. Decíamos que Tertuliano murió hacia el año 220. Es decir, Orígenes vivió todavía otros 34 años después de Tertuliano. Y este padre de la Iglesia, Orígenes, afirma que la virginidad de la Virgen sí la mantuvo incluso después de haber dado a luz a su Hijo Jesucristo. Y dice así Orígenes: los que afirman que la Virgen dio a luz a su Hijo quieren salvaguardar el honor de María en una virginidad que se mantuvo hasta el final, para que aquel cuerpo que fue elegido para que prestara el servicio al Verbo no haya conocido unión con varón después que el Espíritu Santo descendió sobre ella y después de que la cubrió la virtud de lo alto. Y dice Orígenes: yo creo razonable que la primicia de la pureza de la Virgen también se constata en la Virgen María, además de otras mujeres de la época, puesto que, dice Orígenes, no sería piadoso atribuir a otra la primicia de la virginidad. De modo pues que Orígenes compara a la Virgen con otras mujeres de su época y por eso afirma que la concepción virginal de Jesús, por oponerse a otros pensadores de la época, dice Orígenes que la Virgen mantuvo su virginidad antes, durante y después del parto. Y Orígenes se opone no solamente al pensamiento de Tertuliano,
en cuanto que Tertuliano afirma que después del parto la Virgen no mantuvo su virginidad, pero Orígenes afirma que sí, antes, durante y después del parto la Virgen mantuvo su condición de virginidad por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y Orígenes también se opone a un filósofo portavoz de los gnósticos, de los paganos griegos, que afirmaban que no admiten el nacimiento de Jesús de una manera virginal, sino que dicen que después del parto la Virgen no fue virgen. Dice Orígenes que la Virgen, si no hubiera concebido por obra del Espíritu Santo, entonces sí habría posibilidad de pensar que no mantuvo su virginidad. Pero Orígenes toma ejemplo de algunos animales en quienes se observa el nacimiento de manera virginal de sus crías. Y dice así Orígenes: hay animales hembras que no se unen con los machos. ¿Qué tiene pues de inverosímil el que Dios, queriendo enviar al género humano un maestro divino, lo haya hecho no del modo ordinario, sino que esa persona divina viniera a la luz de una manera distinta? Y entonces Orígenes rechaza la comparación del nacimiento de Jesús con los mitos griegos, afirmando, preguntándose, como recurso de un payaso, no de un historiador. Así pues, a quien crea que el nacimiento de Jesús se debe no ya a la Virgen y al Espíritu, sino a José y a María, a esa persona le faltaría también lo indispensable para poseer la fe. Quiere decir pues que Orígenes, siguiendo la línea de los padres de la Iglesia que afirman la virginidad perpetua antes, durante y después del parto, se une y afirma que las personas que no aceptan que la Virgen Santísima mantuvo su virginidad aún después del parto, a esas personas les falta lo indispensable para estar en comunión con la fe de la Iglesia. Hasta tal punto llega el pensamiento de los padres de la Iglesia que afirman que la virginidad de la Virgen se mantuvo de manera perpetua y que por ello la defienden contra los pensadores influidos por el paganismo o por la religión griega o por la religión romana, en donde también se manifiestan los dioses que tienen relaciones con los seres humanos y que por ello dan superhombres o héroes a partir de una relación sexual. En cambio, Orígenes defiende la virginidad de la Virgen, afirmando que quien dijera que Jesús nació de José y de la Virgen, a esa persona le falta lo indispensable para poseer la fe católica, la fe derivada del Evangelio. Después tenemos, hacia el siglo IV después de Cristo, algunas monografías que hablan de la virginidad de la Virgen. Y el profesor de Fiores nos presenta algunos textos en los que
se habla de la virginidad de la Virgen hacia el siglo IV después de Cristo. Hasta ahora hemos visto a los padres de la Iglesia del siglo II y III, pero aquí ya el padre de Fiores, el profesor, nos presenta algunos textos acerca de la virginidad de la Virgen de finales del siglo IV, es decir, 360, 380, 390 después de Cristo. Dice que después de los testimonios basados en la escritura de los padres de los siglos II y III acerca de la concepción virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo, se impone progresivamente la costumbre de mencionar a María, añadiéndole la atribución de la Virgen, María la Virgen, como había hecho Justino, o la Santa Virgen, como lo dice el padre de la iglesia que se llama Hipólito. Así también el padre de la iglesia Epifanio se pregunta, ¿cuándo se atrevió alguien a pronunciar el nombre de Santa María sin añadir inmediatamente el título de Virgen? Eso lo pregunta el padre de la iglesia Epifanio, que también pertenece al siglo IV. De esta manera, Santa María recibió el nombre de la Virgen, nombre que no se cambiará jamás. Entonces, siempre que se afirma que se habla de María, a partir del siglo IV, concretamente después de Epifanio, siempre se le añade el atributo de la Virgen, María Virgen o María la Virgen. Esta afirmación de la virginidad de María en sus diversas fases históricas se va abriendo camino en medio de impugnaciones en un ambiente favorable a la elección de la vida virginal. Es decir, que ya desde el siglo IV encontramos grupos de mujeres que quieren dedicar su consagración religiosa, quieren consagrar su virginidad al servicio de Dios. Es de destacar que en 20 años, del año 380 al año 400, aparecen algunas monografías con el carácter doctrinal concentradas en la virginidad de María. Entre estos escritos que hablan de María como virgen de fines del siglo IV, es decir, entre los años 380 y 400, hay un tratado atribuido a San Efrén, que murió hacia el año 373, es decir, en el último cuarto del siglo IV después de Cristo. Y fue compuesto este tratado acerca de la virginidad por un autor sirio de fines del siglo IV. El autor, en vez de responder con sus propias palabras, prefiere dejar que hable la propia Virgen, es decir, la perla introducida por la Concha. San Efrén utiliza este lenguaje metafórico que no es todavía del todo preciso, pero que desde el punto de vista de la fe católica se comprende cuál es la intención fundamental de este padre de la iglesia, San Efrén, que muere hacia el año 373. Y dice así San Efrén: la Concha, aunque no vale ni una monedita pequeña, produce una piedra más preciosa que muchos talentos de oro. Así también María engendró a la divinidad con la que ninguna naturaleza puede compararse.
De modo pues que San Epifanio habla aquí de la virginidad de la Virgen, perdón, San Efrén, hacia el año 373 después de Cristo, pone en comparación la manera en la que se generan las perlas dentro de una concha para decir que también María, de esa misma manera que una concha genera una perla, la Virgen María engendra a la divinidad con la que ninguna naturaleza puede compararse. Esta imagen de la concha es muy expresiva acerca de la concepción virginal que se produjo cuando la Virgen recibió en su seno el poder del Espíritu Santo, y cuando una concha recibe un cuerpo extraño y lo transforma en una perla. La comparación es apropiada porque designa la concepción de Jesús que tuvo lugar en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Así, el autor San Efrén tiene mucho interés en afirmar el parto virginal ilustrado con el símil de la concha. Dice así San Efrén: la ostra no se corrompe ni cuando concibe ni cuando da a luz. En efecto, da a luz sin dolor una concha perfecta, una piedra, una perla perfecta. También la Virgen concibió sin corrupción y engendró sin dolor. De modo pues que el autor, San Efrén, utiliza este símil de la perla para hablar de qué manera la Virgen Santísima concibió virginalmente y dio a luz virginalmente, sin corrupción y sin dolor. Este autor no pretende menoscabar el papel de la Virgen, como hacían los herejes gnósticos de su tiempo, cuando la consideraban como un mero canal. En tal caso no se explicaría la permanencia del Verbo en el seno de la Virgen, y María misma llegaría a ser una nodriza, no una madre. Vean pues ustedes de qué manera los padres de la Iglesia mantienen esta consideración de la Virgen al revalorar la figura de la mujer con estos argumentos tomados también del mundo natural. Concretamente San Efrén, que nos habla de la imagen de la concha, a la manera en la que la Virgen también concibió de manera virginal y dio a luz de manera virginal a su Hijo Jesucristo. Después afirma San Efrén que rehúsa la idea de que el Verbo hubiese causado alguna lesión al cuerpo de la Virgen. Más bien lo que hacía el Verbo era conservarla íntegra e incorrupta. Por eso el tratado escrito por San Efrén apunta en dos direcciones. Por una, afirma que la Virgen, a la manera de una concha, dio a luz naturalmente. Por otra, insiste en afirmar que era conveniente que María permaneciese virgen en el parto y que ella no perdió el sello virginal ni sintió dolor al dar a luz a su hijo. La solución se encuentra en la apertura y la reconstitución por intervención divina del seno de la Virgen, en analogía con la concha que se abre para expulsar la perla y acto seguido vuelve a cerrarse. Vemos también que el autor insiste en el parto por dilatación sin ruptura, idea a la que alude el texto cuando atribuye a Dios la capacidad de ampliar y reducir las dimensiones propias del cuerpo humano. Entonces, pues vemos de qué manera los padres de la Iglesia argumentan para que
la fe católica derivada de las Sagradas Escrituras se mantenga en la proclamación de la virginidad de la Virgen antes, durante y después del parto. Vamos pues a dejarle aquí, nos vemos mañana, Dios mediante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos Por de los los siglos siglos. de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la En vida la y en vida la y en la muerte. muerte, amparo, Dios gran Señor. Buenas